Bienvenidos al curso de Matemáticas Básicas. En esta clase vamos a continuar con el estudio de la recta real. Vamos a definir la noción de intervalo abierto, intervalo cerrado y la noción de valor absoluto. Entonces recordemos, teníamos los números reales que comprendían los racionales y los irracionales y que graficábamos en una recta. Entonces tenemos una recta donde fijamos un punto origen, un cierto punto lo llamamos el origen. Aquí tenemos pues todos los números reales y teníamos una relación de orden donde A es mayor que B si A menos B es un número positivo, o en la recta real simplemente si A se encuentra a la derecha de B. Esa era entonces la relación de orden. Entonces, mediante esta relación de orden podemos definir la noción de un intervalo abierto. Entonces definámosla. Entonces tenemos la siguiente definición. Un intervalo abierto, vamos a denotarlo como AB, donde A es un número real menor que B, es un intervalo, es el conjunto siguiente, vamos a denotarlo A, B, así en un paréntesis, es el conjunto de todos los números reales que se encuentran a la derecha de A estrictamente mayores que A y menores que B. Muy bien, entonces vamos a graficar otra vez nuestra recta real y vamos a posicionar A y B. Entonces, digamos aquí, dibujemos nuevamente la recta real, pongamos aquí el punto origen y entonces pongamos, aquí habíamos puesto A mayor que B, ahora vamos a hacer A menor que B. Entonces pensemos que este es el punto A y este es el punto B. Entonces miren, la bolita abierta quiere decir que estoy sacando ese punto y todos los números comprendidos en esta región son el intervalo abierto, excluyendo los extremos. Entonces es muy común escribirlo así, o también usar una notación en donde uno pone dos paréntesis aquí abiertos para indicar que son todos los puntos reales que están comprendidos entre A y B, pero no incluyen a A ni incluyen a B. Ahora uno puede hacer algunas variaciones a la definición. Entonces el intervalo es cerrado, el intervalo cerrado AB, el intervalo cerrado AB, entonces este va a consistir de todos los números reales donde vamos a permitir que X sea mayor o igual que A y X sea menor o igual que B. Es decir, es exactamente como en el caso anterior. Voy a pintarlo aquí, más abajo. Entonces hagamos otra recta real. Es similar al caso anterior, solo que en este caso vamos a incluir los extremos A y B. Es decir, vamos a representarlo así. El punto A está incluido y el punto B también están incluidos. O sea, todo lo que hay aquí y los puntos intermedios entre A y B. Muy bien. De la misma manera, entonces podemos definir intervalos semiabiertos simplemente excluyendo o no uno de los dos puntos A o B. Por ejemplo, consideremos el punto A, incluyámoslo, o sea, lo marcamos, pero excluyamos a B y consideremos todos los puntos entre A y B. Entonces, este conjunto, que lo denotaremos simplemente como A cerrado, B abierto, pues consistirá de todos los números reales X, de tal manera que X es mayor o igual que A y menor estrictamente que B. Este sería un intervalo cerrado a la izquierda y abierto a la derecha. De igual manera, pues podemos definir un intervalo abierto a la izquierda y cerrado a la derecha. Serían todos los X reales, tales que X es estrictamente mayor que A, pero menor o igual que B. Entonces en ese caso excluimos el A, pero incluimos a B. Entonces serían todos estos, incluyendo el B, ¿cierto? Voy a marcarlo, si quieren ponemos un puntico más fuerte aquí, o un corchetico. Eso indica pues que el número está incluido.
pues podemos también, a veces existe el convenio de tomar, digamos, de una en adelante todos. Entonces, ¿qué pasa si yo marco A y considero todos los números reales mayores que A? Entonces, toda la recta real, como digamos está infinito, entonces este conjunto se suele representar como A cerrado infinito. Es simplemente, esto es un símbolo para denotar el conjunto de todos los números reales, de tal manera que los reales sean mayores o iguales que A. Simplemente serían menores que infinito. Bueno, infinito se supone que es un símbolo que representa algo que sería mucho más grande que todos los reales, pero en sentido estricto, para no introducir, digamos, ningún concepto metafísico, pues entonces A infinito serían todos los reales mayores que A, incluyendo A. Igualmente podría hacerse de manera abierta, ¿cierto? Podríamos meter todos los números reales, o sea, podríamos definir A infinito, abierto a ambos lados, sería el conjunto de todos los números reales, tales que esos reales son mayores que A, o sea, todo lo que está a la derecha de A, hasta infinito. Y lo mismo podríamos hacer con los intervalos a la izquierda, ¿cierto? Es decir, si fijamos un número C, no sé, podría ser aquí también la parte negativa, no tiene por qué ser positivo. Entonces podríamos definir todo lo que hay aquí menor que C. Repito, C podría estar aquí, ser negativo o positivo, es indiferente. Esta definición está dada para cualquier número real. Entonces podríamos definir como menos infinito. Pensemos que en este extremo vive el menos infinito. Pensemos que aquí está como el menos infinito y en esta dirección está como el más infinito. Entonces, en este caso sería menos infinito C, incluyendo a C, pues sería el conjunto de todos los números reales con x menor o igual que C. Podríamos hacerlo de manera abierta. Pongamos el C, por ejemplo, aquí y lo quitamos. Y consideremos de nuevo todos los números reales que estén por debajo de C, toda la recta real por debajo de C. ¿Cierto? Entonces sería aquí, en este sentido sería de menos infinito a C, es decir, de menos infinito a C tenemos, esto sería el conjunto de todos los x en los reales, tal que x es menor que C estrictamente. Entonces estos son como todas las formas de intervalos que puede haber. Vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, un ejemplo sería, vamos a hacer el problema expresar con desigualdades los siguientes conjuntos. Muy bien, entonces digamos, vamos a expresar menos 4, 8, por ejemplo, cerrado. Pues ¿cuál sería? Pues sería entonces el conjunto de todos los números reales que son mayores o iguales a menos 4 y menores o iguales que 8. Bien, entonces los podemos graficar. Aquí vemos la gráfica. Aquí a la izquierda vemos la gráfica. Ahora vamos a graficar, por ejemplo, menos infinito 2. Pues esto sería el conjunto de todos los números reales, digamos mayores que menos infinito. Bueno, son mayores que menos infinito son todos los reales, pero menores que 2. Entonces lo que nos queda es que x es menor que 2. Entonces aquí a la izquierda vemos la gráfica de este intervalo. Computemos unos ejemplos un poco más ricos, digamos, no sé, por ejemplo, 5, 9, cerrado, unido con el intervalo 3, 6. Vamos a mostrar que esto es igual al intervalo 3, 9. Pues hagámoslo simplemente. Aquí podemos hacerlo de manera gráfica. Pues este conjunto escribámoslo 5, 9. Va a ser el conjunto de todos los números reales
donde esos reales son mayores o iguales que 5 y menores que 9. Entonces ustedes lo pueden ver de manera gráfica. Aquí a la izquierda lo vemos, unido el conjunto de todos los reales para los cuales se cumple que x es menor que 3. Entonces vamos a describir este conjunto 3, 9. X, perdón, es mayor que 3 y menor o igual que 9. O sea, estoy escribiendo aquí, este es este intervalo y este es el otro intervalo. Perdón, 3, 6. Este es el intervalo 3, 6. Este es abierto. Muy bien, entonces son todos los números x mayores que 3 y menores que 6. Escribámoslo aquí nuevamente. X mayor que 3 y menor que 6. Voy a repetirlo. Y vamos a unirlo, entonces aquí vemos la unión, pues simplemente gráficamente, ahí se ve la unión, que la unión es entonces 3, 9. ¿Cierto? Van a ser todos los números, tienen que ser mayores o iguales que 5 y mayores que 3. Entonces resultan ser, pues, o es mayor o igual que 5 o es mayor que 3. Entonces resultan todos los que son mayores que 3. Unido con este otro conjunto, entonces son todos los que están entre 3 y 9, excluyendo el 3 a la izquierda, como lo vemos aquí en la figura a la izquierda. Muy bien, vamos a computar otro caso. Computemos, por ejemplo, 5, 9 intersectado 3, 6. Entonces veamos que esto es el intervalo 5, 6. Entonces nuevamente graficamos los dos intervalos, 5, 9. Es el conjunto de todos los números reales, mayores o iguales que 5, menores o iguales que 9, y 3, 6 es el conjunto de todos los números reales, tales que x es mayor que 3 y menor que 6. Entonces aquí lo podemos graficar, vamos a tomar la intersección, o sea, los que están en ambos conjuntos. Entonces aquí vemos gráficamente la zona doblemente sombreada, corresponde pues a la intersección, que va a ser precisamente el intervalo cerrado a la izquierda 5, abierto, perdón, a la derecha 6, abierto aquí, en error, que es abierto. Otra noción importante es la noción de valor absoluto. Entonces demos la definición. Entonces el valor absoluto de un número real se define de la siguiente manera. Entonces el valor absoluto, que lo vamos a denotar como A entre barras, va a ser el mismo número A cuando este es mayor o igual que 0, y va a ser menos A cuando A es negativo. Es decir, el valor absoluto siempre va a ser un número mayor o igual que 0. El valor absoluto de 0 es 0, el valor absoluto de 1 es 1, el valor absoluto de 100, de 101, es 101, pero el valor absoluto, por ejemplo, de menos 2 es 2. ¿Cierto? Menos 2 es negativo, entonces debemos cambiar el signo, su valor absoluto sería menos menos 2. Valor absoluto de menos 5 sería 5. Entonces esta noción es clara, es simplemente tomar el número real y cambiarle el signo en caso de que sea negativo. Muy bien, entonces esto nos permite de manera gráfica, la función valor absoluto nos permite, como vamos a ver en la gráfica, computar la distancia entre dos números reales. Entonces, si A y B, la propiedad más importante es que si A y B son números reales, entonces el valor absoluto de A menos B coincide con la distancia entre A
y B. Es decir, podemos verlo de una manera gráfica. Veámoslo de una manera gráfica, pues aquí tenemos la recta real. Marquemos el punto origen de la recta real y vamos a marcar dos números. Por ejemplo, no sé, marquemos el número 3 y el número -2. Entonces preguntémonos por el valor absoluto de 3 menos -2. O sea, este está jugando el papel de A. A es 3 y B es, digamos, -2. -2 está jugando el papel de B. Entonces calculemos, esto sería el valor absoluto de 3 menos menos, que da 3 más 2, que es valor absoluto de 5, que es 5. Entonces miremos que la distancia es efectivamente entre -2 y 3, pues hay 3, 4, 5 unidades, ¿cierto? Esta distancia es 5 unidades. Muy bien. Entonces podemos comprobarlo en otros casos. Miremos, por ejemplo, cuál es la distancia entre el 7 y el 4. Pues sería el valor absoluto de 7 menos 4, que sería el valor absoluto de 3, que es 3. ¿Cierto? Entonces, miremos aquí. Hagamos una pequeña gráfica, pues tenemos ¿cierto? Entre el 4, marquemos el 4 y el 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces la distancia entre el 4 y el 7 son 3 unidades. Que es, notemos, a propósito, que es lo mismo que la distancia entre el 7 y el 4, obviamente. Si la computamos al revés, la distancia entre 7 y 4, entre 4 y 7, pues sería valor absoluto de 4 menos 7, sería el valor absoluto de -3, que ya sabemos entonces es 3, ¿cierto? Cambiamos el signo. Entonces, valor absoluto nos da la distancia entre dos números reales. Bueno, finalmente entonces vamos a listar las propiedades principales del valor absoluto. Entonces veamos las principales propiedades. Pues tenemos una primera propiedad, es que ya sabemos el valor absoluto de cualquier número es siempre mayor o igual que 0. La segunda propiedad es que el valor absoluto de A es el valor absoluto de menos A. Y con respecto a la suma y al producto, pues con respecto al producto, el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos, mientras que, bueno, lo mismo también para un cociente. Cuarta propiedad, valor absoluto del cociente es valor absoluto de A sobre valor absoluto de B, y para la suma no se cumple, ojo, que el valor absoluto de A más B sea igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B. En general es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Esta es la propiedad que se tiene cuando B, pues obviamente aquí, aquí B es un número no cero, aquí pues es cualquier número. Entonces ahora vamos a ver que en general pues uno no tiene igualdad. Ahora lo podemos ver en un ejemplo. Y pues recordemos, una propiedad es que valor absoluto de A menos B, que es lo mismo que valor absoluto de B menos A, es la distancia entre A y B, entre esos dos números reales. Bueno, hagamos algunos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo es tomemos A igual a menos 3, B igual a 4, y computemos el valor absoluto de A más B. Bueno, este es valor absoluto de menos 3 más 4. ¿De acuerdo? A es menos 3, B es 4. Queda valor absoluto de menos 3 más 4, valor absoluto de 1, que es 1. Entonces vemos que 1 no es igual, esto no es igual al valor absoluto de A más el de B, ¿cierto? Porque el de A es, valor absoluto de A es 3, es valor absoluto de menos 3, que es 3, y el de B es valor absoluto de 4, que es 4. Pues 3 más 4, 7, no es igual a 1, pero sí se tiene que 1 es menor o igual que 3 más 4. Es decir, se satisface
Esta desigualdad es conocida como desigualdad triangular. Entonces, digámoslo aquí, 5 se conoce como desigualdad triangular. Esa es la famosa desigualdad triangular. Muy bien. Hagamos otro ejemplo. No sé, calculemos la distancia. La distancia entre A igual a 4/13 y B igual a menos 6/11. Entonces, valor absoluto de A menos B nos mide la distancia. Sería valor absoluto de 4/13 menos 6/11. Entonces tenemos 4/13 menos da más 6/11. Muy bien, entonces sumemos estas dos fracciones, multiplicamos en cruz. 4 por 11, 44. 6 por 13 da 6 por 3, 18, 7, 78. ¿Cierto? 6 por 13, 78. Y dividido por 13 por 11. Muy bien. ¿Cuánto nos da este número? Entonces, esto nos da, pues 78. Debemos sumarle al 78, 44. Entonces nos da 8 y 4, 12 va 1. 8 y 4, 12. Son 122 sobre 13 por 11. Y 13 por 11 es 130 más 13, 143. ¿De acuerdo? Entonces, repito, aquí simplemente sumé los numeradores. 8 y 4, 12 va 1. 8 y 4, 12 sobre 143 es el valor absoluto de esta fracción, que es positiva, que es la misma fracción. 122 sobre 143. Es decir, la distancia entre 4/13 y menos 6/11 es 122 dividido 143. Esa sería la distancia. Si ustedes quieren, pues podrían computarla en forma decimal, pero no interesa por el momento. Muy bien, entonces con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito a que continúen viendo este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias por su atención.